Déjenme abrir, no he abierto el archivo, así que me permiten un minuto. Eh, entonces vamos a siguiendo con esta línea de 4 conferencias sobre los profetas. Este, se me, se me ocurrió en la semana, aunque no lo tenía claro. Ezequiel tiene varios temas muy interesantes. Para mí es uno de los profetas más aburridos. Muchas imágenes agolpadas, para mí sin mucha calidad literaria, tampoco sentimental, no es nada afectivo Ezequiel, como Jeremías, por ejemplo, y tiene un par de temas teológicos muy interesantes. Por ejemplo, con Ezequiel, fíjense que inicia eh, esta, digamos, reflexión sobre la responsabilidad individual ante Dios, porque curiosamente, antes de Ezequiel, la responsabilidad del pacto, del castigo, de la alianza, estaba en los hombros del pueblo. Entonces, Dios hizo una alianza con el pueblo y Dios castiga al pueblo si el pueblo no cumple la alianza. Eh, y, y se destaca poco el aspecto de la responsabilidad personal. Si el pueblo es premiado y el pueblo es castigado, pero los individuos, eh, no hay una reflexión fuerte sobre la responsabilidad individual ante Dios. Y con Ezequiel se acentúa, no empieza, se acentúa la responsabilidad individual ante Dios. Ezequiel es este profeta que dice, el que peque morirá. El hijo no va a ser castigado por los pecados del padre, etcétera, ni premiado por las virtudes del padre. Es Ezequiel el que entra en esa reflexión más individual. Por eso el libro de Job, que es una queja individual sobre la justicia o la injusticia de Dios a la hora de retribuir, solamente se entiende después del destierro, porque Ezequiel es un profeta del destierro. Y él es el que, digamos, pone los focos de la reflexión en la responsabilidad individual. Entonces es un tema teológico muy interesante de Ezequiel. Otro tema es el corazón nuevo. Y les voy a quitar de su cuerpo el corazón de piedra que tienen y les voy a poner un corazón de carne. Esto está en Jeremías, pero también está en Ezequiel de una manera muy profunda, muy fuerte. Tiene unos capítulos fuertes ese libro. Pero me acordé de esta clase que recibí allá en Jerusalén con un dominico. Nos dijo, estoy preparando un artículo sobre esto y va a ser una bomba teológica. Pues no fue una bomba teológica. En realidad, el tema ha sido bastante tratado, pero es muy interesante y me pareció eh, representativo de la teología de Ezequiel para exponerles a ustedes ahora. Se trata del capítulo 8. Hay que decir que el profeta Ezequiel eh, fue al destierro, al primer destierro. Les comentaba en la clase pasada con Jeremías que hubo varios destierros, 2 o 3, dos los más fuertes, en el 598 a.C., cuando Nabucodonosor se llevó a Babilonia al rey Joaquín y puso a Sedecías como rey en Jerusalén. Posteriormente, Sedecías también negó el tributo y vino Nabucodonosor y a Sedecías no se lo llevó a Babilonia desterrado, lo mató. Sin embargo, el rey Joaquín quedó en Babilonia preso y después de 37 años, si mal no recuerdo, salió de prisión y el rey le tuvo allá el hijo de Nabucodonosor le tuvo muchas consideraciones en Babilonia, lo cual dio muchas esperanzas a los israelitas en cuanto a la restauración de la dinastía davídica, que después finalmente nunca se restauró. Pero entonces hubo ahí el primer destierro de 598.
Nabucodonosor se llevó a Joaquín a Babilonia. Y en el de 586, un destierro mayor, ahí destruyó Jerusalén. Fue cuando destruyó el templo de Jerusalén y mató al rey que él había dejado encargado. También era davídico, ¿no? Como lo vimos la vez pasada, a Sedecías. Eh, entonces Ezequiel es un profeta que predica en Babilonia, ¿verdad? Desde el primer destierro del 598. Es un poco eh, difícil de explicar por qué Jeremías debió haber convivido con Ezequiel en Jerusalén, porque les tocó la misma época. Nada más que Ezequiel fue al destierro de Babilonia en el primer destierro, mientras que Jerusalén se quedó, perdón, Jeremías se quedó en Jerusalén. Ni Ezequiel habla de Jeremías, ni Jeremías de Ezequiel. Eh, bueno, en todo caso, Ezequiel es un profeta desde el destierro. Ya de antes era profeta, pero no se menciona nada de su actividad, digamos, cabalgada en intersección con el ministerio profético de Jeremías. Se empieza a hablar de él cuando está en el destierro de Babilonia. Entonces es un profeta que está en el destierro y que es un sacerdote y está pues explicando los motivos de por qué Israel fue al destierro, ¿no? Y en los capítulos 8 a 11 tratan precisamente de eso. Él está en Babilonia, pero Dios lo agarra de las greñas y se lo trae a Jerusalén en visión, y le hace ver algunas cosas eh, en el templo de Jerusalén. Eso es el capítulo de 8, es lo que vamos a ver ahora. Y por tanto, Dios, en esa visión que le muestra a Ezequiel los pecados que están haciendo los ancianos y los sacerdotes en el templo de Jerusalén, dice, ya ves, por esto he castigado al pueblo en el destierro. Y mi gloria va a salir del templo de Jerusalén. Y entonces Ezequiel ve cómo la gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén en una visión. Él está en Babilonia, pero en visiones está en Jerusalén y él ve la gloria de Dios abandonar el templo. Hay que recordar que desde que Moisés hizo un tabernáculo, un templo itinerante, Dios tomó posesión del templo y hubo una nube tan intensa que era la presencia de Dios que nadie podía estar dentro del templo porque Dios estaba tomando posesión. Cuando Salomón hace el templo ya en Jerusalén, también la gloria de Dios en forma de humo invade el templo, ¿verdad? Entonces era, digamos, un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, el templo de Jerusalén. Bueno, pues Ezequiel ve pecados que se realizan dentro del atrio del templo y ve cómo la gloria de Dios abandona el templo. Y después de esto el templo es destruido. Ya les dije que esto lo está viendo Ezequiel en Babilonia desterrado, pero el templo no fue destruido al principio. Fue en 586 cuando Sedecías volvió a negar el tributo, que vino Nabucodonosor y destruyó el templo. Entonces, de esta manera Ezequiel salva el templo. Bueno, no salva el templo queda destruido, pero la gloria de Dios abandona el templo antes de que sea destruido. Esa es la visión de los capítulos 8 a 11. Los pecados de Jerusalén en el templo, la gloria de Dios abandona el templo y por eso el templo va a después ser destruido, pero ya es un cascarón, ya no está la gloria de Dios adentro. Entonces, hoy vamos a comentar el capítulo 8 nada más, que es los pecados que ve Ezequiel que se cometen en el templo de Jerusalén, en visiones. Él está en Babilonia y en visiones ve eso. Entonces les comparto el,
el texto de Ezequiel 8, ahorita no lo voy a leer porque lo voy a leer parte por parte. El capítulo 8 nada más tiene 18 versículos y es la visión de los pecados de Jerusalén. El ángel, bueno, no, Dios va a llevarse de las greñas, como les decía Ezequiel, de Babilonia a Jerusalén y le va a mostrar cuatro abominaciones, así les llama Ezequiel, es una palabra muy ezequieliana, abominación, y tiene una carga muy cultural. La abominación es un pecado cultual, es decir, que tiene que ver con la teología, no tanto con la moral social. O sea, son los pecados de injusticia, de opresión, de robo, tampoco con la moral sexual, sino más bien con lo cultural, aquello que es abominación para Dios. Por ejemplo, el gran pecado de abominación es la idolatría, ¿no? Otra abominación pues, es la homosexualidad. Aquí no se habla de eso, pero eh, es el lenguaje, ¿no? La abominación es un pecado o una falta más bien a la teología cultural. Y son cuatro abominaciones las que va a ver Jeremías en el templo. Entonces, los primeros tres versículos o cuatro versículos son introductorios a todas estas cuatro abominaciones. Es más, a los capítulos 8 a 11. Todos estos capítulos que les acabo de describir, cuando la gloria de Dios abandona el templo, están introducidos en estos primeros capítulos, porque todo eso corresponde a una visión. Dice, el sexto año, el sexto mes, el quinto del mes, eh, yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá, estaban sentados frente a mí en Babilonia. Ahí cayó sobre mí la mano del Señor Yahvé. Eh, ahorita explico qué es el sexto año. ¿El sexto año de qué? El sexto mes del sexto año, el quinto día del mes. El caso, él estaba con los ancianos de Judá en Babilonia y cayó sobre él la mano del Señor Yahvé. Observé algo semejante a fuego de sus caderas para abajo. Está hablando de Dios, ¿no? Dios Yahvé, que fue el que cayó su mano sobre él, cuya mano cayó sobre él. Observé y algo semejante a fuego de sus caderas para abajo, fuego de sus caderas para arriba. Parecía resplandor como brillo de metal. Es sin duda alguna Dios, porque así en el capítulo 1, en más o menos en estos términos, habla de la aparición, la visión que tuvo de la gloria del carro de Dios. Entonces aquí se trata de Dios, sin duda alguna, y lo relaciona con la visión que tuvo en el capítulo 1. La forma extendió la mano y me tomó por los cabellos de mi cabeza. ¿Ven? A mí yo me salvaría. Él, ¿no? Elia, punto menos. Este, y también Evelia, punto menos, en el examen final. El Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones divinas, ¿verdad? A la entrada de la puerta interior que voltea al norte, eh, donde estaba la imagen del celo que encela. Aquí es el lugar. No es nada claro el lugar, ahorita vamos a ver un mapita. Me levantó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén. Es un viaje largo, eh, en visiones divinas. A la entrada de la puerta interior, o sea, hay una puerta interior y por tanto debe haber alguna puerta exterior, ¿no? Que voltea al norte. Y esto es el norte del templo, ¿verdad? Y ahí estaba la imagen del celo que encela. Eh, Esa es la imagen. Ahorita vamos a explicar esos detalles, pero esto es una introducción. Lo lleva al templo
en la parte norte del templo de Jerusalén. Ahí estaba, en esa parte, la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que había visto en el valle. Entonces Dios lo lleva, desde las greñas allá al templo, y ahí estaba la gloria del Dios de Israel, en la parte norte, que es donde dice, la- la- en la- en la- a la entrada de la puerta interior que voltea al norte, que da al norte, y ahí ve la visión de Dios, ¿verdad? Y entonces, aquí en el versículo 5 empiezan, digamos, las abominaciones, ¿verdad? Lo que va a ver Ezequiel son abominaciones, ¿verdad? En el versículo 5 y 6 está la primera abominación. Termina el versículo 6 diciendo, pues todavía verás abominaciones mayores. Entonces, la del 5 y la del 6 es la primera abominación, pero siguen otras. Ahora me voy a brincar al mapita porque no queda muy claro dónde está, dónde se realizan estas visiones. El templo de Salomón, digamos, pueden ver muchas imágenes, ponen templo de Salomón en Google Imágenes y les aparecen muchas. En general creo que son bastante precisas. El templo es propiamente esto, que está aquí, este edificio alto. Eso es el templo propiamente. Lo demás se llama atrio, pero no es el templo. Esto que está aquí enfrente es el pórtico o vestíbulo y luego sigue, está mirando hacia el este. Más hacia el oeste está esta que tiene las ventanas, es el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos, el altar del incienso, y luego hasta el fondo, hasta el oeste, la parte de atrás era el santo de los santos. Ahí estaba el arca de la alianza, con las tablas de la ley adentro, que había escrito Moisés, y había un poco de maná para recordarlo y estaban dos querubines con las alas extendidas sobre el arca de la alianza, ¿verdad? Esto estaba en el templo que había construido Salomón 950 antes de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, puso estas habitaciones que podemos ver de este lado, este es el lado sur, en la parte occidental y en la parte norte. Habitaciones, aquí se ve una puerta, también en el norte había una puerta. A lo mejor esa puerta es importante, ahorita vamos a ver por qué. El altar, este es el altar donde se hacían los sacrificios. Este, o sea, los sacrificios no se hacían dentro del templo, se hacían frente al templo, porque desde luego pues, se sacrificaban muchos animales y era apestar increíblemente el templo si se realizaran adentro. Se realizaban afuera, ¿verdad? Y acá tenemos unas basas que son como lavaderos, por eso hay sacerdotes ahí lavándose. Bueno, en la parte norte es esta, había digamos, un pórtico o portales. Lo mismo en la parte, en todos los lados, los 4 lados había pórtico. Entonces, la visión dice que estaba en la puerta norte del atrio. Entonces, estamos de este lado. Este es el lado norte. No sabemos que hubiera una puerta, porque normalmente estas puertas hasta tienen nombre. En el templo de Salomón no se nos dice ni siquiera que había un pórtico en el norte y que tuviera una puerta. Pero claro, después de Salomón pasaron 500 años. En la época en que nos ocupa, cuando el templo es destruido, seguramente había tenido muchas adiciones. Y entonces se trata del pórtico norte y por ahí debió haber habido alguna puerta. Y según entiendo, hacia afuera, o sea, hacia el norte del pórtico, es donde tiene esta visión, ¿verdad? Ahí ve Ezequiel la gloria del Dios de Israel, ¿verdad? Y también ve eh,
de la puerta interior, la entrada de la puerta interior que voltea al norte, donde estaba la imagen del celo. La imagen del celo, pues debe ser alguna estatua del celo, pues que le provoca los celos a Dios. Dios es un Dios celoso, ¿no? No tendrás otro Dios más que a mí, ¿verdad? A nadie vas a rendir culto más que a mí. Es un Dios celoso. Y sin embargo, pues ya ven que en los tiempos de poquito anteriores al destierro, había afuera del templo, yo entiendo que es al norte del atrio, pero a la entrada de la puerta interior, pero en el norte, o sea, afuera todavía, ¿no? Del atrio, la imagen del celo. No se dice qué imagen pueda ser, ¿verdad? Pero debió haber sido alguna estatua. Ahora bien, fíjense que un rey, famoso por ser muy impío, poco antes del destierro, llamado Manasés, había construido una estatua de Astarte. Dice 2 Reyes 21:7. Puso Manasés, rey de Jerusalén, rey de, de Judá, una imagen de Aserá, o Ishtar o Astarte, que viene a ser la misma, que había hecho en el templo, de la cual Yahvé había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he elegido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Pero este puso una imagen de Aserá. Pues imagino que yo que era una estatua, ¿verdad? Pudo haber sido un alto relieve, un relieve en la parte exterior del templo. Aserá, pues, es una diosa de la fertilidad. Ustedes saben que esa zona es muy árida, bueno, como también aquí en México, ¿verdad? En todo el altiplano, pues el dios principal era Tlaloc, el dios de la lluvia, y Chalchiutlicue, la diosa del agua. eh, y lo mismo allá en Israel. Desde luego que Baal era el varón, el esposo, el consorte de Asera, y era el que fecundaba la tierra con su semen, con la lluvia, pues. Bueno, entonces Manasés había puesto una estatua o una imagen de Aserá. Sin embargo, esta estatua había sido destruida. Ahí mismo, en el capítulo 21, se dice que se le relaciona a esa estatua con el ejército del cielo. Pues sí, tiene mucho que ver pues, con el sol, la luna y las estrellas, porque ellos marcan los ciclos de las estaciones. Estaba a la que puso Manasés entre los patios del templo. Patios del templo. Entonces daría la impresión de que estaría aquí, en el norte, entre los patios del templo. Sin embargo, por la lectura, entiendo yo que estaba en esta ídolo de los celos estaba en el norte. Y entonces de Manasés, esta imagen que había hecho Manasés, había sido destruida por Josías, el rey santo, ¿verdad? Que hizo la reforma, la gran reforma, poco antes de la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor. Josías sacó la aserá de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedrón y las quemó en el torrente Cedrón. Las convirtió en cenizas y echó las cenizas a la tumba de los hijos del pueblo. O sea, no, esto de que está hablando Ezequiel, pues pudo haber sido algo muy semejante a lo que había hecho Manasés, ¿verdad? Ahora, nada impide que sí, lo hizo Manasés, lo destruyó Josías, pero después se construyó otra, ¿no? Se volvió a poner otra. ¿Por qué? Pues porque eh, Yahvé es un Dios viejito sentado en su trono que dirige la historia, pero los israelitas, como todos los pueblos en todas las zonas del mundo, pues necesitaban un Dios que les diera lluvia, ¿no? Y esto lo daban los Baales, eran los dioses de la lluvia, del trueno, como Zeus, del relámpago, y con sus respectivas consortes. Entonces, muy probablemente esa estatua o fue reconstruida
o fue reconstruida una estatua que eh, despertaba los celos de Dios. ¿Mm? Entonces, en esa misma ubicación, en el norte del atrio, ve la gloria del Dios de Israel, que dice ahí que ve la gloria del Dios de Israel, pero no es una gloria del Dios de Israel, es una manera de la presencia de Dios, porque precisamente les decía que en el capítulo 10 la gloria de Yahvé va a abandonar el templo, ¿verdad? Y esa es digamos, la visión principal, el abandono del templo por parte de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez colocado ahí, Ezequiel mira hacia el norte del pórtico del altar, dice el texto. Ay, aquí ese es el altar, el norte del pórtico del altar. Bueno, esos son los pórticos. Aquí no hay pórtico. El norte del pórtico. Entonces ya entiendo yo que es del otro lado de este pórtico. Ahí dice que ve el ídolo de los celos. Dios le llama la atención sobre las abominaciones que ahí se realizan. Mira las abominaciones, dice, me voy de arriba abajo, pero es para ser un poco más claro. ¿Ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que hacen en la casa de Israel aquí para alejarme de mi santuario, pues todavía verás más abominaciones. Entonces no se dice cuáles son las grandes abominaciones, ni las grandes ni las pequeñas. Solamente se habla de que ahí está el ídolo de los celos, pero estaban rendiendo culto a ese ídolo. ¿Quién? Pues no se dice. ¿Mm? Están rindiendo culto y dice aquí para alejarme de mi santuario. Fíjense que el hebreo dice nada más para alejar de mi santuario. Yo, como la mayoría de los autores, pues agregué el me. Agregué el me, que sería el objeto directo, alejarme a mí de mi santuario. Hacen esto para alejarme a mí de mi santuario, pero podría ser alejarse ellos, ¿verdad? Hacen todas esas cosas para alejarse de mi santuario. Ellos hacen todo eso y se alejan de mi santuario, o sea, de mí. Eh, bueno, es una discusión ahí porque este me no existe en el hebreo. Dice ahí simplemente para alejar de mi santuario y tenemos que imaginarnos cuál es el objeto directo. Yo, como la mayoría de los autores, pienso que es alejarme de mi santuario, o sea, me están alejando a mí de mi santuario. Bueno, esa es la primera abominación, pero todavía vas a ver abominaciones mayores. La segunda abominación está entre los versículos 7 y 13 y dice así, me llevó a la entrada del atrio, fíjense, a la entrada del atrio. Entonces no habían entrado al atrio, pues estaban en la parte norte. Y miré, había un agujero en la muralla. Entonces, permítanme irme otra vez adelante. Entonces está todavía por afuera. Lo que vio es en la parte norte, pero fuera del atrio, digamos. Este es el atrio. Este es el atrio. Entonces van a entrar y se asoma por un agujero en la muralla. Pues esa es la muralla, ¿no? Del atrio. Entonces dice, eh, me llevó a la entrada del atrio y miré, había un agujero en la muralla. Me dijo, hijo de hombre, agujera la pared. O sea, había un agujero, quiere decir, haz más grande el agujero. Yo hice un agujero en la pared y había una puerta. Caray, había una puerta. Eh, Estoy pensando yo que es una habitación pegada a la muralla del atrio por el lado norte, por afuera, y había una puerta. Me dijo, entra y mira las perniciosas abominaciones.
Pues ya no le entendí mucho, ¿eh? Porque hace un agujero en la pared y había una puerta. Entra, pues entra por el agujero o entra por la puerta. Pues ya no entendí, porque el texto es un poco raro, ¿eh? Me dijo, entra y mira las perniciosas abominaciones que ellos realizan ahí. No ha dicho quiénes, ¿verdad? No ha dicho quiénes, ni ha dicho cuáles son las abominaciones. Entré y vi todo tipo de reptiles y bestias detestables, todos los ídolos de la casa de Israel grabados alrededor en las paredes. Mm. Ah, ¿A qué le suena reptiles y bestias detestables a los que se rinde culto? Eso parece egipcio. Ve que los egipcios eh, ponían cara de animales a sus dioses, de escarabajos y de perros y de cuanta cosa. Entonces, aquí parece que hay gente que está rindiendo culto a los dioses egipcios Mm. y están en las paredes, o sea que son habitaciones. Y yo me imagino que son habitaciones del lado norte de la pared del templo, o sea, del muro del atrio norte. Y ahí hay imágenes de los dioses egipcios. ¿Por qué? Bueno, porque pues, era lógico. Los caldeos vienen, son el pueblo opresor, son el pueblo al que hay que pagarle tributo. Evidentemente, Israel está pegado a Egipto e Israel, y evidentemente iba a buscar ayuda en Egipto, o sea, que Egipto eh, los defendiera de los caldeos. ¿Por qué? Porque Israel está pegado a Egipto. Entonces venían los caldeos, les pegaban a los israelitas y luego les pegaban a los egipcios. Entonces, Israel, pues claro que le ponía correos electrónicos a Egipto y le decía, oye, vamos a pelear juntos contra los caldeos. Eh, de este tipo de alianzas se queja Jeremías. Dice, ni te apoyes en los egipcios porque los egipcios no te van a salvar, te van a traicionar. Recuerda cómo Jeremías predicaba la rendición y nada de alianzas con Egipto porque nos va a ir peor. O sea, si peleamos junto con los egipcios, el mazo de los caldeos va a ser terrible. Entonces aquí no queda claro, pero si se trata de reptiles y bestias, bueno, seguramente son dioses egipcios. Y se trata pues de que hay un grupo de gente, no se ha dicho quiénes son, pero hay un grupo de gente en Israel que está pugnando por hacer un pacto con los egipcios para defenderse de los caldeos. Y aquí están orando a los dioses egipcios. Pero eso es pegado al templo. Claro, yo entiendo que es por afuera, pero pegado al templo, ¿no? Estaban 70 ancianos de la casa de Israel. Y entonces ya sabemos que son 70 ancianos. Ancianos son la gente que tiene autoridad. Entre los israelitas, el anciano, que no necesariamente era los más viejos, eran los que tenían cierta autoridad para juzgar, para dirimir las cuestiones, los pleitos entre los ciudadanos. Entonces estaban 70 de la casa de Israel y eran los que rendían culto. Ojo, no eran sacerdotes, eran ancianos. Estaba Yesanías, hijo de Safán, entre ellos. Safán es muy famoso porque este era secretario, el escriba del rey Josías, cuando se descubrió la ley del Señor perdida en el templo de Jerusalén, cuando estaban haciendo unas reparaciones. Entonces el sacerdote fue con Safán y le dijo, mira lo que encontramos en el templo. Y Safán llevó esta ley ante el rey, llevó esta ley ante el rey Josías, y ahí se desató toda la reforma.
Safán es mencionado como un hombre fiel, como un hombre cumplidor de la ley, a partir de entonces, de la ley que acababan de descubrir. Sin embargo, su hijo Yesanías, pues andaba en el grupo, digamos así, de los vendepatrias, ¿no? Estaba entre ellos, estaban parados ante ellos, cada uno con su incensario, o sea, estaban parados ante las imágenes y con su incensario. Entonces estaba rindiendo cultos, está clarísimo. Bueno, les decía de Safán, él tuvo otros hijos, aparece Safán en el libro de Jeremías y ahí se mencionan por lo menos tres hijos de Safán que ayudaron a Jeremías, ¿eh? O sea, aquí lo sorprendente es que este hijo de Safán no se menciona antes, aquí es la primera vez y única que se le menciona, y pues era la oveja negra de la familia. Bueno, son opciones políticas, ¿no? Eh, Aquí este señor está, digamos, eh, intercediendo para que el pueblo haga alianza con Egipto. Pero hacer alianza con Egipto implica pedirle a los dioses egipcios, ¿verdad? Y entonces ellos tienen su incensario y hay una gran nube de incienso. Me dijo, es Dios el que está dirigiendo a Ezequiel. ¿Ves, hijo de hombre, lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad? Claro, están en una habitación. Acuérdense que el agujero y que entra por el agujero y que luego la puerta, o sea, están escondidos, porque claro, no era un grupo que pugnaba por la unidad con Egipto. No fue la, digamos, la opción del gobierno. Cada uno ante la pintura de su cámara. Entonces son varias cámaras, varios cuartos, ¿verdad? Pues decían, Yahvé no nos ve, ¿sí? Yahvé está mirando hacia otro lado, está distraído, no protege a su tierra, no protege a su templo, ni a su pueblo. Yahvé abandonó la tierra. Y no, bueno, precisamente es lo que va a ver Ezequiel, que la gloria de Yahvé abandona el templo, ¿sí? Pero ellos dicen, ya la abandonó, ya no nos queda más que la fuerza de Egipto como salvación. Y el último versículo es el 13. Me dijo, voltéate y ve que hacen abominaciones aún mayores. Bueno, ahí está la segunda abominación. Entonces, la primera es el ídolo de los celos, ¿verdad? Que quién sabe que sea, quién sabe quién le rinde culto, pero le rinden culto. La segunda abominación es esta de los 70 ancianos, muy probablemente todavía fuera del, del, del atrio del templo, por el lado norte, pero por afuera. Muy probablemente sea así. Viene la tercera abominación, en los versículos 14 y 15. Nada más son dos versículos. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahvé que está al norte. A la entrada de la puerta de la casa de Yahvé que está al norte. Ven que no está claro, pero la puerta de la casa de Yahvé que está al norte, pues la casa de Yahvé es el templo, pero que está al norte, pues debe ser digamos, si estábamos por afuera, ahora estaríamos por adentro del atrio, ¿no? De la casa de Dios o del templo, pero todavía en el atrio, a la entrada de la puerta de la casa de Yahvé que está al norte. ¿Mm? Había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz es un dios babilónico, es como el Baal de la tierra de Canaán, es el Tamuz babilónico. En los meses de junio y julio, cuando allá no llueve, llueve en junio, allá es seco, las lluvias empiezan en noviembre, diciembre, pero junio, julio, que es el verano, es seco. Estaban llorando a Tamuz.
porque ese era el rito. Se lloraba la muerte de este dios porque era el dios vegetación. Entonces, este dios moría, descendía a los infiernos o al inframundo y el culto era llorando, era llanto. Para marzo, abril, cuando la vegetación volvía a nacer, era las bodas de Tamuz con Ishtar. Ishtar, allá en Babilonia, Ashtarte por acá, por Canaán. Eso era en los meses de marzo, cuando venía la fecundidad de la tierra. Y entonces se celebraban las bodas de Tammuz con Ishtar. Pero aquí estamos sin duda en los meses de sequía y la gente está llorando a Tammuz. Pero ya vimos entonces una tercera abominación. La primera, ídolo de los celos, que no sabemos qué es. Probablemente sea Ashtarte, o sea, Ishtar. El segundo a los dioses egipcios. Y la tercera abominación es llorando a Tamuz, ¿verdad? Eh, y me dijo, Dios, ¿ves, hijo de hombre? Pues verás abominaciones todavía mayores. Lo terrible es que esto es ya en el templo, en la parte interior del templo. Si ustedes quieren, en el atrio, pero en el interior del templo. Y luego viene la cuarta abominación, que nada más son cuatro. Me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé. Ahora sí ya estamos, pero fíjense, vamos progresando, ahora vamos, definitivamente ya estamos en el atrio interior. Ahora sí ya estamos aquí adentro. Ese es el atrio. Y va a ser más explícito el relato. Dice, y a la entrada del templo de Yahvé, entre el Ulam y el altar. Ah, eso está clarísimo. El Ulam es la manera hebrea de decir el pórtico. Este es el pórtico. Ese es el Ulam. Entre el Ulam y el altar. Pues no hay vuelta de hoja. El altar está exactamente al frente, al este del templo, donde está la entrada. Entonces, estos ancianos están aquí y son 25, están en el templo, no adentro propiamente del templo, pero están digamos, en el atrio del templo, enfrente, entre el altar y el ulam, así dice, entre el altar y el ulam. Había como 25 hombres dando la espalda al templo de Yahvé y sus rostros hacia el oriente, hacia el sol. Ah, o sea, están mirando en dirección de acá. El altar está al este del templo. Dijimos que el templo, lo más santo del templo, está al oeste. Al oeste, ahí está el santo de los santos. El este es la salida del sol y estos 25 hombres están dando la espalda al templo, ¿verdad? Es decir, están negando a este Dios que habita en el templo y mirando hacia el Dios Sol. Ahí me parece claro que es el Dios Sol y es una parte del ejército del cielo. El ejército del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Entonces, la primera abominación es el ídolo de los celos, la segunda es los dioses egipcios, la tercera es Tamuz e Ishtar, y esta cuarta abominación es mirar hacia el sol, otro culto. Había como 25 hombres dando la espalda al templo de Yahvé. Esa es la peor afrenta, ¿no? Dar la espalda al templo de Yahvé y sus rostros hacia el oriente. Estaban postrados hacia el oriente, hacia el sol. Me dijo, ves, hijo de hombre, es poco para la casa de Yehudá cometer las abominaciones que practican aquí. Llenaron la tierra de violencia y volvieron a irritarme y acercan el ramo a sus narices. Este culto de acercar el ramo a sus narices, quién sabe, es la única vez que aparece ahí
en el Antiguo Testamento, pero es muy fácil de imaginar un ramo a las narices y y es un rito, pero pues tampoco sabemos mucho en qué consistía ese rito. Eh, Son las abominaciones. La principal abominación es adorar al sol, es lo que está dicho. Pero aquí llama la atención que habla de violencia. Llenaron la tierra de violencia. Aquí ya no es una abominación cultural. Se introduce un asunto del que no se ha estado hablando. Las otras abominaciones y la palabra abominación hacen especialmente, no exclusivamente, referencia eh, a abominaciones, a pecados cultuales. Pero aquí se introduce la violencia. Llama la atención, porque no estamos hablando y Ezequiel no es un profeta que sea así muy, este, protector de los pobres o abogado, intercesor de los pobres. No, es un profeta sacerdote y tiene su interés esto totalmente cultural, bueno, básicamente cultural. Llama la atención aquí que hable de la violencia, pero en fin, ahí habla de la violencia. Otro problema de este versículo es la palabra ramo. Ramo, smorá. Smorá es la palabra ramo. Sí, eso quiere decir ramo. Pero me llamó la atención, aquí pongo una nota, porque Hasmorá, la traducción ecuménica de la Biblia dice leur force, o sea, su fuerza, y dice, acercan su fuerza a sus narices. Y en la Biblia del Peregrino, que es una muy buena traducción, Alonso Schockel dice, eh, acercan esbirros a sus narices. Claro, está la palabra eh, smorá, puede querer decir fuerza, sí, y también la fuerza de la tierra, o sea, el fruto de la tierra. De ahí ramo, ramo como fruto de la tierra o fuerza de la tierra. Eh, eh, no, no me parece que sea necesario traducir como hacen estas traducciones, la traducción ecuménica de la fuerza en francés, de la Biblia en francés, y la del peregrino, porque la palabra ramo vuelve a aparecer y esta palabra tiene sentido de ramo claramente, y vuelve a aparecer en el versículo 15. Acercan el ramo a sus narices. Eh, las narices también quiere decir la cólera, ¿verdad? La nariz es la cólera. Ya ves cómo se inflan las narices cuando uno se enoja. Entonces la Biblia ecuménica de la Biblia, la traducción dice la fuerza con cólera, ¿ah? Y acercan su fuerza con cólera. Es un poco forzada la traducción. Yo prefiero, como la mayoría de los autores, traducir aquí, acercan el ramo a sus narices, pero de todas maneras, este es un rito pues, que no conocemos, ¿verdad? Que tendrá que ver eso. Pero no es lo importante entender eh, de qué se trata el rito. Vuelven a irritarme, es decir, pues los celos, el ídolo de los celos, la adoración a los dioses egipcios, la adoración a Tammuz e Ishtar, como la adoración del sol, irritan a Dios. O sea, me parece que la lectura así es más sencilla y más clara. Y el versículo 18 dice, yo obraré con ira, mis ojos no tendrán compasión, no tendré piedad, está hablando Dios. Clamarán a mis oídos con grandes voces, pero no los escucharé. Chupas. Sí, es tremenda Porque bueno, en realidad nosotros podríamos decir, bueno, sí, pero seguro esta visión se escribió ya después de Atole, es decir, ya cuando había sido destruido el templo de Jerusalén, ¿verdad? Eh, pero eh, aquí está,
pintado antes, ¿verdad? O sea, Dios está furioso con su pueblo porque en el templo, eso es lo más importante del relato, ¿no? En el templo, no propiamente adentro del templo, en el templo, en el atrio, alrededor del templo, se cometen estas abominaciones y por gente principal del pueblo. Fíjense que Ezequiel no habla de sacerdotes, ¿eh? Pero claro, a este lugar entraban nada más sacerdotes. A este lugar nada más sacerdotes. Son los únicos que podían subir a hacer sacrificios aquí. Pero Ezequiel se cuida de decir que eran sacerdotes. Sin embargo, son principales del pueblo. Y eso no tiene vuelta de hoja. Y es en el templo, en el área del templo, donde se realizan estas abominaciones. Este, y entonces, claro, Ezequiel lo que está diciendo, Ezequiel, no Dios, es por sus pecados del pueblo, por lo que estuvieron haciendo en el templo, por esa razón Dios destruyó el templo. Pero no, o sea, no lo destruyó él, dejó que Nabucodonosor lo destruyera, pero después de que él había ya salido del templo. ¿Ah? Es lo que sigue ahí en el capítulo 10. Dios abandona el templo y lo deja a su suerte. Está en Babilonia viendo esto Ezequiel y años después va a ser destruido el templo de Jerusalén y asesinado el rey que estaba en Jerusalén, Sedecías y eso. Pero como ven, es un relato, una visión muy típica de Ezequiel, así es Ezequiel, pero tiene su fortaleza, es despiadado, Ezequiel, despiadado. Y está justificando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué fue destruido el templo y por qué? Porque había mucha injusticia y, bueno, esto lo diría Jeremías, o vamos, había mucha injusticia y violencia. Ezequiel dice, había mucha idolatría, Mm. había, es lo que le preocupa, había mucha idolatría en el templo y por eso Dios se enfureció y castigó, y castigó. Claro, hay que decir que los últimos capítulos de Ezequiel son muy esperanzadores. Hablan de una reconstrucción y de un nuevo templo, así como en el libro del Éxodo se ocupa muchísimo espacio para hablar del santuario itinerante, cómo tenía que ser con todas sus medidas y sus utensilios y todo su mobiliario, con mucho detalle. Es una descripción muy larga en el libro del Éxodo. En el libro del profeta Ezequiel hay una descripción del nuevo templo que va a ser reconstruido, un templo ideal, el templo de Jerusalén ideal. Y bueno, vale la pena recordar que al final de la Biblia, el Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, que en realidad es el nuevo templo. Eh, bueno, Jerusalén es el templo porque Dios está en medio de toda Jerusalén y en Jerusalén ya no va a haber templo porque Dios va a estar ahí en medio, ¿verdad? Es las bodas del Cordero con la Jerusalén celestial. Es decir, Dios se queda para siempre entre los suyos. Es una teología muy fuerte la del templo y Ezequiel es uno de los profetas, digamos, que insisten en ello vehementemente. Bueno, esto quería yo exponerles sobre el libro del profeta Ezequiel. Representa muy bien la teología de Ezequiel. Como les dije, es un sacerdote, les interesa mucho por el culto. Es de una vehemencia dentro de su línea teológica, es muy vehemente. Bueno, hasta aquí pues la exposición del capítulo 8. Eh, No hay que desprenderlo de los capítulos 9 y 10 que hablan del abandono de la gloria de Dios del templo de Jerusalén a causa precisamente de estas abominaciones. ¿Qué les parece?
Gracias por los aplausos. Yo entiendo que no es un profeta que entusiasme mucho, Ezequiel. También les dije eso. Al principio no entusiasma mucho porque es un profeta muy cultual, muy este, dedicado a lo sagrado, ¿no? Eh, no entusiasma tanto, pero como quiera que sea, es un profeta que tiene lo suyo, tiene su vehemencia, tiene muchas visiones, muchas visiones. Eh, Así está, son 50 capítulos, es uno de los profetas mayores y se llaman mayores porque son los más largos, ¿verdad? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Isaías 66 capítulos, este, Jeremías 52, aunque eh, Isaías son varios autores. Y Daniel 48 autores. Son los tres profetas mayores porque son los más grandes. Luego vienen los 12 profetas menores, que se llaman menores porque son mucho más cortos. ¿Va? Amós, Oseas, que son, bueno, en promedio tal vez tendrán 4 o 5 capítulos en promedio. Hay unos más larguitos, pero en la Biblia hebrea los 12 profetas menores van juntos. Y el libro del profeta Daniel, la próxima semana ya no voy a pensar mucho de qué vamos a hablar del libro del profeta Daniel, va a ser el capítulo 7 donde habla del Hijo del Hombre, y que después, cuando Jesús habla del Hijo del Hombre del Nuevo Testamento, se refiere a la visión de Daniel, capítulo 7. Entonces lo voy a explicar, eso está claro. Y Daniel en la Biblia hebrea no es un libro profético. Es un libro que está dentro del grupo de los llamados escritos. No es un libro profético. Eh, y es entendible porque es un libro que tiene gran parte, en primer lugar, no es profeta, ¿ve? Y Daniel no es profeta. Los primeros 6 capítulos es un sabio y los siguientes capítulos es un apocalíptico. Y se ve que a los israelitas, a los judíos, no les gustaba la apocalíptica. Entonces fue añadido, ese es el único libro con Apocalipsis que hay en el Antiguo Testamento. Daniel fue añadido entre los escritos, también porque es muy tardío. El libro de los profetas se cerró sobre el año 300 antes de Cristo y Daniel se escribió en el 150 antes de Cristo. O sea, Daniel no pudo formar parte del libro del grupo de los profetas, pero en la Biblia cristiana sí. Daniel es uno de los profetas y se le conoce como uno de los profetas mayores, porque es un profeta un poco más largo, ¿verdad? Daniel tiene 12 capítulos, Oseas tiene tiene 14 capítulos, ¿ven? Pero quedó entre los profetas menores, Amós, bueno, eh, entonces, bueno, por azares del destino quedó Daniel entre los profetas y se le conoce como uno de los profetas mayores. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el capítulo 7 de Daniel. Y ya se me olvidó, alguien quería hablar, pero se me Sí, olvidó quién doctor. era. Bueno, buenas Freddy, noches. Yo. gracias. Bueno, es que estaba esperando a ver si alguno de los asistentes tenía alguna pregunta. Eh, bueno, tengo entendido de que en el destierro él es llevado cuando todavía es joven o niño incluso, ¿verdad? Ezequiel, Sí. Y es a partir de esta experiencia que va él a narrar sus profecías. La pregunta aquí que tengo y que me hace siempre mucho ruido, pues es desde lo que habíamos visto de estos cultos que en casa existían por parte de las familias judías de los terafim. Eh, el hecho el hecho de tener tantos dioses en casa, parecería como que Yahvé, como uno de los dioses menores,
eh, es el que debe de tener mayor preferencia con respecto a los demás, sobre todo de los dioses babilonios o de los dioses egipcios. No sé. Pues bueno, el primer mandamiento es así, ¿no? Es politeísta en el sentido de que acepta la existencia de otros dioses, pero es monoteísta en la práctica, es decir, solamente a mí me vas a rendir culto. Eh, y esto pues se origina en el Sinaí, que es bajo la experiencia de los dioses egipcios, ¿no? Que eran muchos, pero también entre los cananeos había los Baales. Este, y entre los caldeos también había varios dioses. La verdad es que yo no sé, este, los terafim de dónde provengan. Tengo la impresión de que provienen ni de Babilonia ni de Egipto, sino de Siria, porque traía precisamente Raquel, traía los terafim de su padre Labán. Y eso es el norte de Siria, no es Babilonia, que es el sur de Mesopotamia, ni es Egipto. Pero tampoco sabemos cómo eran los terafim, sabemos que eran pequeños porque ya eran varios y se sentó sobre ellos, ¿no? Entonces eran varios. Pero yo tengo la impresión de que eran diferentes de los egipcios y de los babilonios. No sé si los babilonios, cómo les rendían culto. Es algo que no sé. Bueno, tampoco de Egipto y tampoco de los terafim. Pero eran dioses diferentes. Y los terafim entiendo que eran dioses familiares, más que dioses de tribu, porque los egipcios pues sí tenían sus dioses del pueblo, del reino, ¿no? Y los caldeos también, Tamuz y Adonís, y bueno, son dioses, este, Marduk, son dioses de pueblos. Entiendo que entre los caldeos los dioses eran de ciudades-estado, o sea, cada ciudad tenía sus dioses protectores, algo así como Grecia, ¿verdad? Pero más a detalle no, no puedo, no sé. Los terafim, sin embargo, como decíamos en alguna ocasión, eran muy tolerados. Fueron tolerados, o sea, se supo de su existencia, claro. El mismo Jacob pidió en Betel que todos los dioses y los ídolos que tuvieran, todos los que iban con él, fueran enterrados ahí. Sin especificar de los terafim, se entiende que también los terafim. Pero se vuelve a hablar de terafim en otras ocasiones y no son reprobados en el culto israelita. Se ve que después molestaron a la concepción del monoteísmo israelita y así como ya no se toleraron a los hijos de Dios y se convirtieron en ángeles, este, así también se negó el culto a cualquier otro dios. Josías, no me crean mucho, pero creo que así fue. Josías, 622 antes de Cristo, un poquito antes poquito antes de Jeremías. Bueno, Josías y Jeremías convivieron. Este fue el que en cuyo tiempo se encontró la ley en el templo y por eso él empezó la reforma religiosa. Y este Josías prohibió los terafim. En parte de su reforma prohibió los terafim. O sea, se ve que es una evolución la religión de Israel, monoteística, pero todavía en tiempos de Josías se aceptaba la existencia de otros dioses. Lo que pasa es que no se les podía rendir culto. Eh, la, la, la afirmación filosófica de que solamente existe un Dios y los demás son puro cuento se da en el destierro. Es otra de las conquistas del destierro, pero esta se da en el tiempo del segundo Isaías, del Deutero Isaías.
Me hubiera gustado hablar sobre eso en una conferencia, pero cuando hablamos de Isaías pensé hablar mejor en el siervo de Yahvé, ¿no? Que también fue muy rico para reflexionar. Pero el segundo Isaías también tiene esa grandísima aportación a todo el pensamiento del Antiguo Testamento. El monoteísmo filosófico se da con el segundo Isaías. Es él el que dice con toda claridad, no hay otro Dios. Todos los demás dioses son cuentos, son falsos y hace sátiras muy fuertes, ¿no? Son hechos por los hombres y no se pueden mover, pero le pedimos que nos proteja en nuestros caminares. Y no saben hablar, pero etcétera. Es Isaías segundo. Entonces ahí hay como una cumbre del desarrollo del monoteísmo. Ahí desemboca. Pero eso no quiere decir que después del destierro no hubiera culto a otros dioses en Israel. Siguió siempre habiendo culto a otros dioses y a una diosa esposa de Yahvé. También fue una lata, una pulga en una oreja, decía mi madre, la consorte de Yahvé. La lucha por el monoteísmo. Bueno, la Trinidad, según Mahoma, es un politeísmo, son tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas diferentes. Son tres dioses. Y entonces dice Mahoma, no, no hay más Dios que Allah. Es uno. Y eso es una afirmación anticristiana. Los cristianos son herejes, son politeístas. Bueno, y luego díganme la culto a la Virgen María que tiene muchos rasgos de politeísmo. Bueno, pero eso ya es excursus. Nos vemos el próximo miércoles para hablar sobre Daniel, si les parece. ¿Cómo ven? Sí, está muy bien, muy buen tema. Que les, Sí, que les vaya muy bien. muy, muy bien y gracias. Gracias. Muchas